me hacen el favor de tomar nota, les voy a decir cuántos módulos van a entrar en esta unidad. Vamos a ver. Les había pedido favor al principio que en la página de la facultad están dos programas, que nos basáramos en el programa que al final dice Guatemala enero 2022, por favor. El otro dice 2019, pero pues el que nos interesa es este que les comento. Nos vamos a ir, por favor. ¿Ustedes tienen este programa? ¿Fue en esta sección que me lo compartieron? Creo que aquí sí es esta sección. Bueno, por favor, de la primera unidad, solo voy a aceptar a otras personas que están ingresando. Bueno, por favor, de la primera unidad, vamos a tener la primera unidad que es la filosofía del derecho jurídica. Específicamente, el punto número 1, nociones generales. 1.1, concepto de filosofía. Ubicación de la filosofía del derecho como rama de la filosofía. En este 1.2.1, que se refiere a ramas de la filosofía y su aplicación en la filosofía del derecho. Aquí, si se dan cuenta, están aquí las palabras que ustedes me hicieron el favor de trabajar: ontología, lógica, ética, teoría del conocimiento, método, semiología, axiología, teleología, antropología filosófica, y también tenemos en donde indica segunda unidad. En esta, por favor, necesito que agotemos el punto 2.4, por favor. Características generales de las diversas corrientes. Justnaturalismo, positivismo jurídico, marxismo, por favor. Además de esto, por favor, realmente del programa, únicamente estos puntos que les estoy mencionando. También, por favor, los folletos que les compartí, la información, una presentación que les compartí, otro folleto que les compartí y uno que tengo que terminar de trabajarles este fin de semana para podérselos enviar. También, por favor, la obra, ¿verdad? Que ya bastantes la llevan ya bien encaminada. De la obra, como les digo, son 50 y algo de páginas, y en el audiolibro pues también es poquito tiempo. Por favor, de la obra sí la vamos a tener completa, por favor. Así que es momento ahí que se pongan a escuchar, verla, pues que le den otra pasadita. Es importante, por favor, que la tengamos también a la mano. Ese es todo el contenido para este parcial. Es sobre 25 puntos. Y si lo ven así, pues básicamente es bien poquito el contenido que tenemos para ahorita. Sí quiero, por favor, como les decía anoche, que pongan mucho empeño, porque vamos a aprovechar la proximidad del examen parcial, y que sea poco contenido, ¿verdad? Para que ustedes hagan una buena base para el resto del semestre. ¿Alguien tendrá alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, entonces vamos a platicar pues del tema del día de hoy. Carlos Alberto, ¿qué manda? Sí, licenciada, buenas noches. Solo me quedó duda en relación a los folletos, el demás contenido, sí, ya lo entendí, pero usted mencionaba 2 folletos, si no estoy mal, ¿verdad, licenciada? Uno Sí, que así está es. pendiente de enviar todavía, ¿verdad? Sí, así es. El que les voy a terminar de trabajar ahorita el fin de semana, y creo que se lo vamos a hablar. Todavía tenemos jueves y viernes de la próxima semana para poder solventar algunas dudas. Ya no tenemos ningún tema nuevo, solo los que tengo que agotar el día de hoy y los que les mencioné, pero de ahí ya no hay nada más que indicarles. Ángel, ¿qué manda? Ángel, ¿escucho?
Hilda, ¿qué manda? Muy buenas noches, licenciada. Con una pregunta. En ¿Qué la manda? segunda unidad, el punto 2.1, 2 y 3 no entraría, ¿verdad? Solo el 2.4. Ahorita les voy a repetir. Por favor, tomemos nota de lo que les con mucho gusto les voy a repetir. El punto 1, por favor, concepto de filosofía, ubicación de la filosofía del derecho como rama de la filosofía. El punto 1.2.1, que se refiere a ramas de la filosofía y su aplicación en la filosofía del derecho. Ontología, lógica, ética, teoría del conocimiento, nociología, método, semiología, axiología, teleología, antropología filosófica. Y luego, por favor, en donde indica segunda unidad, nosotros nos vamos al 2.4, por favor. Entonces, solamente de la segunda unidad, de momento el 2.4, por favor, porque al igual que el 1.2.1, que se refiere al glosario que ustedes trabajaron, esto del 2.4 son palabras que tenemos, son corrientes que tenemos que conocer para todo lo demás. Entonces, de la segunda unidad nos vamos de momento al 2.4, características generales de las diversas corrientes, justnaturalismo, positivismo jurídico, sociologismo jurídico y marxismo. Solo el 2.4, por favor, de la segunda unidad. El folleto que ya tienen ustedes, el que les voy a compartir, y luego pues la obra también, y la tarea que ustedes enviaron, que esa tarea pues está enfocada en el 1.2.1, Silda. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. De igual forma, lo que les estoy compartiendo ahorita, se los voy a compartir también en Classroom, por favor, porque pues esa es la forma formal de trasladarles la información, y con mucho gusto ahí lo van a encontrar. Pero para que empiecen ustedes ya a leer y tengan con la convicción de que de los puntos resumidos que van. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Silda, ¿tiene que tener algo más que decirme? No. Bueno, entonces, ¿qué manda? No, se me olvidó bajar la mano, perdón. Va, muy bien. Entonces, por favor, vamos a platicar el día de hoy del justnaturalismo. Licenciado Omar, por ahí lo veo que está presente. Quisiera algún aporte suyo, por favor, licenciado, con relación al justnaturalismo. Por ahí le platiqué anoche que necesitaba su punto de vista en este sentido, según su conocimiento. Buenas noches, licenciada, gracias. Y pues realmente es un tema profundo, licenciada, y complicado y largo, pero no sé, vamos a tratar de resumir una opinión. Pues de hecho, me imagino que es porque ayer le mencionaba yo que había estudiado una licenciatura en teología. Sí. Y pues uno de los exponentes más o de los defensores del justnaturalismo fue Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, podría decir yo, en mi opinión personal, fue una manera, digamos, en su postura de querer, pues, ejercer meter, digamos, las ideas, entre comillas, cristianas, bíblicas, dentro del Estado, ¿verdad? Recordemos de que estamos hablando de un justnaturalismo medieval. No es el clásico y tampoco es el moderno, ¿verdad? Sino que era un justnaturalismo medieval. Pero, digamos, es lo que más se enfoca en esa parte de la historia sobre el justnaturalismo. Yo creería que el justnaturalismo es, en su esencia, resumiéndolo de una manera bien compacta, sería
la idea principal de lo que en aquel entonces hubiéramos llamado los derechos humanos. Porque básicamente buscaba, siempre hablaba del uso de la razón para entender lo que era el derecho, basados en que los seres humanos somos seres racionales. Y básicamente ellos peleaban contra una legislación bastante severa. Recordemos de que desde Platón, ¿verdad?, que estaban en Grecia, Aristóteles, todos ellos, estaban en una sociedad, aunque Grecia en sus inicios era democrática. Recordemos que para más o menos el año 450 antes de Cristo ya tenían una tendencia imperialista. Pues de hecho el imperio griego dominó antes que el romano toda la de Asia Menor, hasta Mesopotamia, y fue uno de los imperios más crueles, ¿verdad? Así como con una figura que podría mencionar a Antíoco Epífanes, ¿verdad? Que pues eran personajes bastante severos y que durante el imperio griego pues defendían mucho esa postura de que el ser humano debía tener derechos inherentes por ser, vale la redundancia, un ser humano. Ese es básicamente el naturalismo, que habla de los derechos inherentes al ser humano, que los tienen porque es ser humano. Y no sé si me voy a pasar de tema, licenciada, pero si no, usted me dice. Pero básicamente el justnaturalismo se oponía al positivismo. Muy bien, sí. Aunque el positivismo como tal lo conocemos hoy en día, vino con la codificación. Pero pues ya existía anteriormente, porque aunque la escritura era más escasa, pues sí existía cierta normativa escrita. Entonces, pero repito, esas normativas eran bastante severas. No digamos, los impuestos eran altísimos, dejaban a la gente casi que ni para la comida, y muy parecido hoy día, ¿verdad? Pero entonces se oponía el justnaturalismo a todo eso, indicando pues de que los seres humanos por el legislador. Entonces ya viéndolo desde el punto de vista teológico, digamos, Santo Tomás de Aquino y algunos otros de su época tomaron esta filosofía principalmente de Platón, para compararlo con lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que el ser humano es una creación de Dios, y lo compararon de tal manera que las normas de Dios eran superiores a las normas del hombre, ¿verdad? Ese fue el enfoque que le dieron. Sin embargo, yo tengo una opinión personal, y es que aun cuando ellos se basaban en gran parte en lo que la Biblia enseñaba, desde algún punto de vista, la misma Biblia contiene una normativa positiva, porque lo que hablamos lo que conocemos, mejor dicho, como el Pentateuco, desde Génesis, pasando por Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros que hablan sobre la normativa que el pueblo de Israel debía seguir. Y a veces se tiene la idea de que la normativa de la Biblia es solo: no peques, no hagas esto porque es pecado, cuando realmente la mayoría de leyes contenidas dentro de la Biblia, en esos 5 libros, son leyes que hablaban sobre las relaciones humanas. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasaba si el toro de una persona mataba a otra persona? ¿Qué debían hacer? ¿Cómo se debía proceder? O sea, la normativa no era solo, como quien dice, viendo para arriba, ¿verdad? Sino era hacia lo horizontal, hacia el prójimo. Entonces, era un derecho positivo, definitivamente, escrito, y bien drástico. Entonces, creo que la postura de Aquino fue más en el hecho de querer influir dentro de la normativa del Imperio Romano, que en ese entonces pues ya estaba en decadencia, ¿verdad? Y ya estaba
ya estábamos en las vísperas de lo que era el feudalismo, y la Iglesia Católica pues tenía cierto poder, no como tal en sí, sino que desde la estructura del gobierno, digamos, los monarcas, los reyes, respetaban mucho a los líderes religiosos de esa época, ¿verdad? Entonces ellos siempre influían. Y creo que desde esa perspectiva ellos fue que lo vieron, ¿verdad? Pero si lo vemos desde una perspectiva bíblica, pues ya metiendo lo teológico, ¿verdad? La Biblia tiene un derecho positivo, que era impuesto, escrito y nunca fue democrático. No sé si hay algo más que pudiera aportar, licenciada. Muchas gracias, licenciado, le agradezco mucho. Pues fíjese que bien como el licenciado Omar nos comparte, hablando del justnaturalismo, pues tiene mucha relación y siempre en el sentido filosófico. Ahí le están echando porras, Omar. Siempre en el sentido filosófico, el justnaturalismo siempre es contrariado por el positivismo jurídico. Y si hablamos de un justnaturalismo, vamos a empezar primero por entender qué significa esos términos antes de decir qué es un justnaturalismo. Y sabemos nosotros que dentro de nuestro derecho romano, cuando escuchamos el jus, nos estamos refiriendo al derecho, ¿verdad? Al derecho, el jus es el derecho, la palabra natural, que es la primera letra de esta palabra naturalismo, son naturales, significa naturaleza, y la palabra ismo, que es el final de esa palabra, es el movimiento o la doctrina. Entonces, hablar de justnaturalismo es hablar del derecho natural. Y lo que pasa aquí es que el origen de este derecho natural da inicio en la antigua Grecia. Y tal y como lo decía también el Icomar, hubo varios aportes filosóficos que hoy nos llevan a distintas teorías. Por ejemplo, Arquitas, que era un discípulo de Pitágoras, hacía la distinción entre un derecho dentro del justnaturalismo y un positivismo jurídico. Él decía que el justnaturalismo pues era un derecho escrito, y cuando se refería al positivismo jurídico se refería a un derecho no escrito, era un derecho natural y que eran las leyes de los dioses, ¿verdad? Para Heráclito, el derecho divino era totalmente distinto a las leyes positivas de los estados. Luego, con los aportes de Sócrates, pues Sócrates era entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Para Sócrates era obligación obedecer las leyes divinas y las leyes de los estados. Y si vemos también un aporte de Platón, Platón sostiene una idea eterna y superior de justicia, que él manifestaba que era la base de la armonía orgánica dentro de una república. Y para Platón, según el aporte que ya conocemos de Platón, la forma de filosofar de Platón, para esto era la clase social debía de desempeñarse según las funciones propias de estas, enfocadas en prudencia, en fortaleza, en templanza, en una situación pues más moral, ¿verdad? Usted es distinta, por ejemplo, a un punto de vista de Aristóteles, que ahorita se los voy a comentar. Para Platón, pues el naturalismo se enfocaba sostenía una idea eterna y superior de justicia, y él decía que las personas pues debían de desempeñar, la clase social debía desempeñarse específicamente en términos, por ejemplo, como les digo, la prudencia, la fortaleza, la templanza. Pero luego, según Aristóteles, y ahí es donde vamos a empezar a ver una comparación de aportes filosóficos. Para Aristóteles, el naturalismo era la justicia natural y el positivismo jurídico era la justicia convencional. Él decía que la justicia natural estaba constituida por principios universales que tienen su base en la naturaleza. Y cuando veía Aristóteles una justicia convencional, pues se refería a que esas estaban formadas por leyes positivas que regulaban las relaciones
las relaciones humanas en cada pueblo. Y también, pues, hablar de un derecho natural es lo que ahora en nuestros tiempos, pues son los derechos inherentes de una persona, los derechos constitucionales. Nosotros, si hablamos de un derecho natural, son esos derechos no escritos, esos derechos que son parte del ser humano, que son inherentes, que son inalienables, que tienen tantas características de las cuales no pueden separarse del ser humano, son inalienables, son inmutables, son eternas, esos derechos que en aquel momento era un derecho natural, ahora podemos decir que está enfocado en esos derechos constitucionales, en esos derechos humanos. ¿Quién me puede citar algunos derechos según el conocimiento amplio que ustedes ya, si hablamos de derecho natural, que son derechos inherentes al ser humano y que deben de ser respetados y que son inalienables y que son eternos, inmutables? Entonces, ¿cuáles me pueden ustedes citar según ahora un derecho constitucional? ¿Quién quiere citar algunos? Derecho a la vida, Lic. Muy bien. Ese iba a decir yo, Liz. Derecho a la libertad, derecho a la seguridad, derecho a la vida. Muy bien. Ahora vemos, entonces, esos eran los justnaturalismos, ¿verdad? En esta época. Y luego también, como parte del justnaturalismo, podemos citar la ética estoica, que esta establece como principio vivir según la naturaleza, ya que en el principio rector y racional que gobierna el universo era la razón universal, y esta pues era gobernada por Dios, ¿verdad? Era una justicia Dios era la base de la justicia y del derecho natural, de las leyes del orden moral. Y si vamos ahora a pensar en un naturalismo y un positivismo jurídico, pues podemos decir que si hablamos de un tema de estos, vemos que ahora son las leyes escritas, que un positivismo jurídico, pues son las leyes aplicables, pero estas se originan de un derecho natural, porque si vemos ahora, tomemos como base los 10 mandamientos. Ahí pues podemos citar entre los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, y por ejemplo, esos en un derecho escrito actualmente, para nosotros como abogados, eso está tipificado ya, ¿verdad? Eso está tipificado, que quien cometa tal cuestión, pero sus orígenes se dan desde un derecho natural, desde los inicios y aportes de Grecia y posteriormente de Roma, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos del positivismo jurídico, podemos tomar muchos aportes también. Por ejemplo, podemos mencionar a Kelsen. Pues Kelsen es considerado como el padre del positivismo jurídico o positivismo. Cuando hablamos del positivismo jurídico, es hablar del positivismo, de un derecho positivo, de un derecho escrito, tomando siempre, como les decía, este como derecho y positivismo como positivo. Ese derecho positivo, ese positivismo jurídico, pues es con lo que hoy contamos como un derecho escrito. Y es una corriente de pensamiento jurídico que su principal tesis es la separación conceptual de la moral y del derecho. Y también es importante mencionarles que entre los filósofos que se refieren al positivismo jurídico, solo denme que estoy aceptando otras personas. Entonces, entre los filósofos representantes del positivismo jurídico, podemos citar a Herbert Spencer, a John Mill, a Augusto Comte, pero el fundador del positivismo se le atribuye al aporte filosófico de Augusto Comte. Características del positivismo jurídico, podemos decir que es un rechazo del dogma y las verdades absolutas, la observación y experimentación de la búsqueda de las leyes y la teoría. Y sabemos que el dogma pues es un punto esencial de una religión o de
doctrina o de un sistema de pensamiento que se tiene, por cierto, en algún momento de alguna teoría. Entonces, es importante que tomemos en cuenta aspectos de los que nos interesan en el tema de la filosofía, que hablar de un derecho natural, pues son las leyes naturales, lo que les comentaba, que ahora pues es lo que conocemos constitucionalmente como derechos del ser humano, y un derecho positivo, pues es importante que tomemos en cuenta que es un derecho escrito, un derecho obligado a cumplir, por el cual nos regimos nosotros ahora, y que dentro del positivismo, como fundador del positivismo jurídico, tenemos a Augusto Comte. Eso es importante que lo tomen ahí para su vida y para el 21 de febrero, ¿verdad ustedes? También es importante otro aspecto que quiero que tomen ustedes nota, por favor. Déjenme ver qué más anotación tengo aquí para ustedes. Podemos tomar en cuenta que Kelsen afirma que la ciencia jurídica, al ocuparse de un mandato jurídicamente consensuado, es una ciencia normativa, la cual, para mantenerse dentro de los límites científicos, aspira a la libertad y a la ciencia jurídica de elementos establecidos, de elementos que nos vemos obligados nosotros a cumplir, ¿verdad? Denme un momentito, solo estoy conectándome a otro Wi-Fi. ¿Qué manda el licenciado Omar? Gracias, licenciada. No me diga así porque me hace sentir, no sé cómo aquí estoy la mera buena. ¿Le hace sentir qué? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿cómo le hace sentir? No, que aquí la mera buena es usted, le digo, aquí. No, aquí los 146 somos buenos ustedes. Con solo estar ustedes conectados son los 145 mejores. Oyen, ¿qué dice el licenciado? Es que le quería comentar precisamente, ya digamos, como estamos en la clase de filosofía del derecho, ¿verdad? Entonces, estos dos puntos siempre han estado en contraposición, el derecho natural y el derecho positivo. Porque básicamente el derecho positivo es, como usted lo dijo hace un momento, es impositivo, es de cumplimiento obligatorio. Y realmente no podemos dejar por un lado, nunca pensaría yo, el derecho natural, porque es lo que mantiene el balance entre esas dos posturas. En el ordenamiento jurídico, por lo menos aquí en Guatemala, tenemos muchas leyes que realmente son injustas. Y no podemos dejar de un lado el derecho natural, porque es lo que nos hace estar en un balance, o por lo menos tratar de estar en ese balance en que el gobierno, el Estado en sí, no abuse de su poder, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, o un par de ejemplos quizás. El pago del UCI, por ejemplo. Hay un derecho constitucional de la propiedad. Sin embargo, tengo que pagar un impuesto por tener una propiedad. O un arbitrio, creo que sería en este caso, ¿verdad? Pero al finalizar es un valor que se paga impositivo. Y si no lo pago, digamos, acumulo una deuda, entonces la municipalidad de donde pertenezca esa propiedad puede, digamos, iniciar un proceso ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? O determinar si es el Ike el que tiene problema con su internet. No, licenciado. Ese compañero tiene problema. Ya hasta lo sacó. ¿Qué manda?
creo que lo sacó, creo que se le fue el internet porque ya no apareció su fotografía o su imagen. Ya volví, es que como que Ahí está está. bien. Como que se le volvió a ir el internet. Sí, sí. Bueno, pues vamos a esperar por ahí que vuelva, pero sí es tomar en cuenta que, ahí está, ya. Dígame, Lick. Perdón, es que se me va limpando por aquí. Entonces, le decía que, digamos, por una ley, o sea, un derecho positivo en carácter tributario, digamos, se viola. Bueno, por ahí va a volver el Lick seguro. Sí es importante, por favor, saber que pues, en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento de las leyes, tal y como lo citaba el IC, ahí tenemos leyes que son impositivas. Carlos, dígame, por favor. Estaba pensando con una cosa que dijo Elic, la ley es injusta. En sí, la ley no es injusta. El hombre hace injusta la ley muchas veces porque puede favorecer a un interés personal. Tal vez la ley fue creada para favorecer o ayudar, pero se necesita el factor humano para que pueda existir esa ley. Si no estuviera el factor humano, no existiría la ley. Sería ilógico. Ahí ustedes, perdonen, mi internet sí está bien, ¿sí escuchan ustedes bien? Sí, licenciada, se le escucha bien. Está nítido. ¿Qué se me hace que Carlos está en el mismo lugar que está el Igomar? Bueno, pues, Carlos, Carlos, ¿se escucha? ¿Ya está usted por aquí? Le escucho. Bueno, ¿y por qué no decirles Lick a todos y ya todo aquí? Ustedes están a un pasito ya ustedes. Pues miren, como bien vean aquí que tantas opiniones, ¿verdad? Que el ICOMAR dice que las leyes están injustas en algún momento y luego el Carlos dice que no, que es el hombre el que le hace mal uso. Ayer me refería a algo cuando hablábamos de la ley contra el femicidio, de la mala aplicación de la ley, ¿verdad? Pero la mala aplicación desde el punto de vista que lo estemos viendo nosotros como tal vez si vemos en un caso concreto como profesionales, vamos a tomar la ley a favor o en contra, o que no, pero es según el caso y la posición en la que estemos, ¿verdad? Porque definitivamente del lado en el que estemos, yo sí siempre me convenzo en decir que las personas que estamos nosotros representando como abogados o que estamos asesorando en el tema notarial, por ejemplo, pues para nosotros nuestros clientes son inocentes en todo momento, ¿verdad? Ustedes. Y ver de qué forma decir, no, esa no era la intención, accidentalmente fue que pasó, y tratar de ver la forma o tratar de encuadrar el aspecto legal en el caso concreto que tengamos. Si estamos como abogados del señor, vamos a decir sí, que injusta es la ley, ¿verdad? Pero si estamos como abogados de la señora, vamos a decir que bueno que la ley se está cumpliendo. Entonces es según la interpretación y según el caso en el que nos encontremos, pero siempre tenemos arraigado y no podemos nosotros dejar por un lado esas leyes naturales. Y como les digo, la legislación actual es basada en una ley natural. Pensemos en una constitución política de la República de Guatemala, que ahí están encuadradas muchos de los que en aquella época, en Grecia y en la época romana, era el derecho natural, era el derecho divino, ¿verdad? Sin embargo, ahorita obligadamente se deben de cumplir. Son derechos que tenemos, son derechos inherentes, derechos personalísimos, que la Constitución como ley suprema exige el cumplimiento de las mismas.
¿Qué manda Licomar? Ahorita voy, Carlos Hernández. Gracias, licenciada. Disculpe que el internet no nos está ayudando ahorita, pero Una pena. es que quería poner otro ejemplo. Pues tal vez el de la propiedad es un poquito más complicado porque se supone que si tiene para comprarla, pues debería tener para pagar el impuesto. Pero me voy a ir a algo más inherente a los derechos humanos. El derecho del agua, por ejemplo, el agua potable, el acceso al agua potable. Cuando se creó el acuerdo para formar la empresa municipal de agua aquí en la capital, en Pagua, pues dentro de sus estatutos quedó que ellos no le pueden dar sin cobro a nadie, a ninguna persona, ningún particular, el líquido vital, ¿verdad? Y eso está bien, pues, pero cuando llega el punto en que sus reglamentos, por ejemplo, si por alguna razón, que a veces es por ellos mismos, digamos, las personas que trabajan haciendo las lecturas de los contadores, no toman la lectura, entonces le van a hacer un cobro estimado. Y eso, digamos, anteriormente, pues, al finalizar mucho tiempo estuvimos por gobiernos de facto, ¿verdad? Y eran otras situaciones. Pero hoy en día incluso ya tenemos una ley de protección al consumidor, la que dice, la que reza o establece, mejor dicho, que no se puede cobrar un servicio que no sea prestado. Claro. Y es el caso hoy en día que hay muchas comunidades que no les llega el agua. O sea, hay una crisis de abastecimiento de la empresa en Pagua y sin embargo los recibos siguen llegando. Entonces, cuando yo decía que es injusto, es porque, digamos, si alguien quiere iniciar un proceso administrativo, le va a llevar un montón de tiempo. Por lo menos, porque no cumplen los 30 días constitucionales para responder. Puede ser que le respondan a los 6 meses y le dicen que de todos modos tiene que pagar. Si pone un recurso de revocatoria, el Consejo Municipal se lo niega y lo llevan al punto en el que tiene que pagar un abogado para ir a poner un proceso ya judicial en el contencioso administrativo. Pero eso está bueno para nosotros, Lick. Claro, claro. Yo no digo que no, pero lo que sí nacional, lo que sí observo en usted es que también está bien pilas en derecho administrativo, ¿verdad? Porque sabe qué recurso y ante quién plantearlo. Ah, sí, eso hemos tratado de poner atención, licenciada. Ah, vaya. Sí, entonces la cuestión mía es esta, ¿verdad? Que hay gente que de verdad no puede, bueno, que lo entiendo. no puede pagar y entonces, digamos, en esos niveles se vuelve injusto el derecho positivo porque ni siquiera hay derecho a una defensa material, sino que tiene que haber una defensa técnica, ¿verdad? Entonces dejan a la gente desarmada totalmente. Claro. Claro, o sea, Claro. Para nosotros, como usted dice, bueno, pero la realidad es que hay mucha gente que se traga las lágrimas y le toca que ver de dónde presta para pagar, porque no tiene para pagar un abogado. Entonces, realmente el derecho positivo, claro que es bueno porque nos da una certeza jurídica, protege los mismos derechos que están establecidos y que muchos de ellos son del orden natural, pero también al mismo tiempo le da mucho poder al Estado y la gente, pues la mayoría de gente, hablemos lo que es, yo diría que tal vez un 75% por lo menos de la población, ni siquiera tiene los recursos para poder defenderse ante esas arbitrariedades del Estado. Gracias, Lick, muy amable. Entonces, solo termino. Entonces, mi punto, perdón. para resumir nada más, mi punto es que nunca debemos dejar de lado el biosnaturalismo, aunque en algún momento hay quienes lo critican porque ha sido defendido desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Está basado en el idealismo y no en el materialismo, ¿verdad? Pero sin embargo, esto es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy a tener esta declaración de los derechos humanos y cuantas ya leyes internacionales para defender los que existen, ¿verdad? Ya no le quito su tiempo, Lick, gracias. No me lo quita, licenciado, gracias por su aporte. Carlos iba a hablar y luego voy con Gabriela. ¿Qué manda, Carlos?
¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Nada más Bienvenida. quería un poquito ir resumiendo y ir poniendo en orden también un poquito mis ideas, porque hemos hablado del naturalismo y hemos hablado del derecho natural. Entonces, yo entendería el naturalismo, licenciada, como una filosofía. Usted tal vez me corrige, porque también leyendo un poquito el Montesquieu, las leyes de la naturaleza, las leyes naturales, es el capítulo 2 del espíritu de las leyes de Montesquieu. Él habla de leyes naturales, habla de 4 leyes naturales, siendo la 4ª ley natural el deseo de vivir deseo de vivir en sociedad. Y después del deseo de vivir en sociedad, entonces ya se pasa a las leyes positivas, porque yo entiendo el derecho positivo como aquellas leyes vigentes y que son son eficaces en su cumplimiento. Ajá. Entonces, nada más para poder poner un poquito en orden las ideas en cuanto al naturalismo, si es una filosofía que definitivamente, estando implícitas en el ser humano en sí, pues obviamente no son leyes que todos deseamos, vivir en sociedad, porque como les decía, la primera ley natural de Montesquieu es la paz. Claro. Entonces el justnaturalismo, y recordaba también un poquito el tema en el derecho penal, que se hablaban de escuelas clásicas, escuelas positivistas, que eran dos enfoques que se utilizaban en el derecho penal. Nada más eso, licenciada, nada más poniendo un poquito en orden las ideas si el justnaturalismo lo podríamos enfocar como una filosofía, es decir, que todos debemos de manejarnos bajo ese precepto de las leyes naturales, la paz, la sociedad, la alimentación. Por ejemplo, otra ley natural es la búsqueda de los alimentos, y posteriormente ya las leyes positivas ya son las que hablábamos, las que están escritas, que está el derecho a la vida y todo el cúmulo de leyes positivas. Así es. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, de la misma forma como nos aporta Carlos y Omar, pues debemos de aplicar un derecho positivo. Estamos obligados al cumplimiento de unas leyes escritas, pero no podemos dejar por alto las leyes naturales. Y como bien decía Omar, esto entra un poquito en contradicción en los temas religiosos, ¿verdad? Porque aquí entramos a cuestiones de si, por ejemplo, para algunos filósofos, esas eran las leyes de los dioses, hablando del tema que les comentaba de la ética estoica, que establece que como principio es vivir según la naturaleza y que el punto medular de la naturaleza es Dios como la base de la ley natural, de la justicia, del orden moral. Pero aquí entramos más divididos en cuanto a religiones, ¿verdad? Pero tomando como base un derecho natural que era un derecho divino, y ahora podemos decir de la separación de religiones que existen, pues está bien, pero está la Constitución, y pues hacemos la relación de los derechos constitucionales inherentes al ser humano como la institución protectora de los mismos, la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero si vemos esos principios sin entrar a temas de distinción y división de religiones, está bien. Quienes digan, pues se ha tomado también en otros momentos decir, bueno, yo no creo en Dios, o yo tengo tal religión, o las cosas salen bien porque están bien hechas, pero no porque sea la consecuencia de un buen acto, como en algún momento lo veía con esa moral de Platón, por ejemplo, que decía, se hace el bien aquí para tener una vida eterna. Entonces, para no entrar en algún momento, en alguna contradicción en cuanto a religión, de que las leyes y el naturalismo no viene de una ley divina de Dios, está bien. Respetemos ese punto si en algún momento se diera, pero si tomemos como base que el naturalismo son leyes naturales, leyes inherentes al ser humano, y que en la actualidad como un derecho positivo están en la Constitución. Por aquí había una señorita que quería hablar, disculpe. Estaba levantando la manita. Buenas noches, Lick. Era yo, pero fue por error.
que se me levantó la manita. No, díganos, Gabriela solo nos ilusionó ahí que nos iba a hablar del... No, Ligda, de verdad que fue por error que levanté la mano. Cuando me fijé ya la tenía levantada, fue cuando usted me dijo, pero yo, ¿qué puedo yo aportar? Lo único que puedo decir es que recordemos todos, ¿verdad? Que estudiamos una ciencia social, y entonces, si bien es cierto que nosotros... al llegar a ser abogados, hay mucha gente necesitada de abogados, pero tampoco miro una fila de abogados queriéndole hacer el trabajo a la gente de gratis, ¿verdad? Y recordemos que, o por lo menos sin cobrarle las grandes cantidades, ¿verdad? Entonces recordemos que es una ciencia social, nada más eso. Gracias, Ligda. Bueno, Gabriela. María Mercedes, siento que quieres opinar. Mis hijos me dicen que me calle la cara, porque aunque no hable, me salen subtítulos abajo. Yo sí te entendí. Bueno, está bien. Entonces, jóvenes, ya les di su contenido. De verdad que este fin de semana, como bien dice María Mercedes, es para empezar, por favor, a lo que ustedes ya les corresponde, ya saben. Y como les digo, motívense, por favor, ya es el último escalón, ya están, ¿verdad? Entonces, con toda esa decisión y esa voluntad, por favor, con esa actitud, por favor, estudien mucho, por favor, les agradezco mucho su tiempo, gracias por su participación, es una sección bastante activa y bastante interesada en un montón de temas. Nos vamos a estar platicando el próximo jueves. Si tienen alguna duda, por favor me hablan, estoy a sus órdenes. Y el día domingo les traslado el material que les estoy terminando de trabajar, que también les va a servir de base. Y pues únicamente, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, es bienvenido. Y pues si no, que... No les digo que descansen, ¿verdad? Descansen, pero poquito. Ya mañana retoman ahí estudios, por favor, poquitito, oyen, por favor, pero sigan invirtiendo en esto que está dentro de su proyecto y que estoy segura que lo van a lograr. Les agradezco nuevamente su tiempo, que tengan una feliz noche, cuídense mucho, por favor, y primero Dios nos platicamos la siguiente semana. Feliz fin de semana, Feliz noche. Feliz fin de semana.